Está bien. Entonces, sí, bueno, al rato me cobran los derechos de autor de los 4 que vieron ahí. Eh, muy bien, continuamos con ya las estrategias de la planeación. Hay otras cosas que son políticas, esos reglamentos. No sé si les ha tocado en algún trabajo de algún tipo de reglamentos que normalmente son esas normativas que te ponen que no necesariamente están en la ley. Que, oye, si quieres entrar al área de salchichonería, tienes que tener cubreboca, cofia y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? O que si quieres entrar a Yasaki, tienes que entrar con calzado cerrado, etcétera, etcétera. O que si, por ejemplo, Juan, en tu caso, seguramente en algún proceso del taller vas a tener que tener indumentaria especial, ¿sí? O saber, por ejemplo, en tu caso, tiene que ver, si trabajas con grasas o con desengrasantes y con eso, Sí. seguramente vas a notar al novato cuando se lleva ropa formal, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay parte de la política, llévate ropa cómoda, llévate esto, y a lo mejor es simplemente algo de simplemente tu empresa. O si ya les quieres dar uniforme, ya será by you, o by your own, dirían, va bajo tu responsabilidad. Bueno, ya que tienes políticas, llegan los programas, que ya es como dentro de, digamos, algo súper establecido que no pertenece directamente a la organización, ¿sí? Lo dejo saber simplemente, por ejemplo, que hubiera aquí un programa, no sé, Esmeralda, ¿en qué dijiste que ayudaste anteriormente? Le estaba, bueno, le estoy ayudando a Víctor Torres en la política. Apenas va empezando, pero... Facilísimo, entonces me la dejas. Por ejemplo, si Víctor Torres va a hacer un programa para captar ahí clientes, por así decirlo, votantes, ¿sí? Entonces, a lo mejor él lanza un programa de ayuda al damnificado y ahora le lanza y se toma fotos y etcétera, 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 de tal suerte de que es algo que deja medio establecido, pero que no es precisamente el núcleo o el core de lo que hace él. Que en este caso Víctor Torres, pues lo que busca es una candidatura, algo político, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, para eso, para los programas, para los presupuestos, perdón, para los programas, para las políticas y para tus propósitos existen los presupuestos. Es cuánta lana voy a tener que desembolsar para hacer esto. ¿Cuánto me va a costar y qué voy a necesitar para hacer esto? ¿Sí? Estábamos hablando del viaje a Francia, pues cuánto me va a costar todo lo que dije que quería hacer en Francia. Estamos hablando de poner un negocio, cuánto me va a costar iniciar el negocio. Estamos hablando de terminar la escuela, cuánto me va a costar terminar la escuela. ¿Sí? Entonces ahí le vas poniendo números a lo que ya estás planeando hacer. Y después algo que se llama procedimientos, que es qué secuencias de paso a paso tendré que hacer rutinariamente para poder lograrlo hacer. ¿Sí? Digamos, es un pensamiento, la planeación bien llevada tiene ciertos pensamientos metódicos. ¿Te acuerdan de la materia metodología de la investigación? Ya la vieron, ¿verdad? ¿O no yet? ¿Cuál metodología? Metodología, sí. ¿No lo han visto? Sí, ya. Ya. De hecho, fue la antepasada. Sí, ok. Me imaginé por el tiempo que llevan. Entonces, ¿se acuerdan de metodología de investigación que se pusieron un poco exigentes a la hora de hablar del paso a paso? ¿Sí? Pues los procedimientos es algo similar, es su exigencia de paso a paso, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer aquí. Si logras hacer eso contigo mismo, con algún plan, con algún pronóstico, y eso está del otro lado. Ojo, habrá Es como... ¿Es como qué, perdón? Es como para poder conseguir ya bien los objetivos, ¿no? Las metas, porque por ejemplo a veces nomás decimos, vamos a hacer esto, pero no lo hacemos. Correcto. Sí, exacto. Cuando imagínate esa reunión de amigos en las que estás y dicen, ya vamos a conquistar el mundo y no saben ni cómo lo van a conquistar, ¿verdad? Algo similar. Entonces, aquí pues, le empiezas a poner toques de realidad o toques de lo que realmente puedes hacer para que, uno, quites aquellos propósitos que no son, que en realidad no están en tu mente, porque yo digo que todos los propósitos son realizables, pero algunos están realmente en tu mente y otros no.
algunos son hay algo que se llama propósitos sociales que creo que es el peor enemigo de los propósitos, ¿sí? Aquellos propósitos que tú te planteaste pero por quedar bien con la sociedad y no por ti mismo, ¿ok? Aprovechando que estoy con psicología, sé que les rebotará esto por lo menos en un futuro, ¿sí? Es decir, ¿cuántas veces hemos puesto, por ejemplo, nunca falla, ¿no? Ya tenemos un amigo, tenemos un familiar que está estudiando medicina porque su papá estudió medicina. O sea, cosas de esas, ¿sí? Esos son propósitos Mi sociales, cuñado. ¿sí? Algo por el estilo, ¿sí? Nunca nos Sí. falla. Alguien en la familia siempre alguien tiene algo así. Entonces, el propósito social es el peor enemigo del propósito en sí, porque no es tuyo. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué propósitos son tuyos? ¿Sí? Cuando te hagas una lista de propósitos, por cierto. Muy bien. Okidoks. Necesito. Eso es un samsara, ¿eh? No tiene que ver con nota de evaluación, pero si lo quieres hacer, sería muy bienvenido para tu vida. Ok, luego viene la organización. Muy bien. Juan, cuéntame. Si la planeación es a futuro, la organización es a... A presente. Sí y no. De hecho, fue pregunta capciosa. Es también un poco a futuro, pero también es más a presente. Tienes parte de tu razón. Entonces, la organización ya viene, ok, ya predijimos misa, ya dijimos que vamos a hacer tal cosa, tal otra cosa. La organización es, ¿con qué cuento? ¿Qué tengo ya? ¿O qué me falta por tener para poder hacer algo? ¿Sí? En donde en la organización normalmente vemos qué elementos humanos tenemos, cuántas personas tenemos, cuántos recursos tenemos y qué materiales tenemos. ¿Sí? Si estábamos hablando de, Juan, ahí te voy a utilizar, poner el negocio. Por ejemplo, tú para poner el negocio necesitaste infraestructura, necesitaste gente y necesitaste dinero para Sí. montarlo, ¿sí? Y entonces, y decir, ok, ya tengo a estas personas, ¿en dónde los voy a poner y qué van a hacer? Ah, pues va. Y tiene que ver con un fin. Y entonces ahí hablamos de organizar, ¿sí? Si estábamos hablando en terrenos relajientos, por organizar la fiesta del pozole que les dije que quieren invitar a todos sus tíos, también tiene que ver con quién voy a invitar y cómo y de a cuánto, ¿sí? Y empezar a conocer a qué medios y en dónde los voy a poner, porque resulta de ser que un tío no se habla con el otro tío, ¿sí? Y empiezo a poner así como colocar las piezas, hacer el organigrama, ¿sí? Uno le sale re bien unas cosas y otro le sale re bien otras cosas. Y tiene que con el concepto de, ya tienes un grupo de personas o ya tienes un grupo de materiales, ¿qué voy a hacer con esto? Como si fueran piezas de ajedrez. Tiene diferentes caracteres, ¿sí? El carácter específico, la estructura tiene que ser específica. Hay unos términos de administración que toco también un poco en la segunda semana, pero que de una vez les puede servir un poco para que sepan cómo está este mundo de las estructuras, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, espero no balconear, ¿eh? Juan, imagínate que tú tienes tu negocio y lo pusiste con tu señora y contratas a Eduardo, a Esmeralda y a Perla. Y resulta ser, pues, con la pareja de esposos dicen los dos por igual. Y los dos le dan órdenes a Eduardo, los dos le dan órdenes a Esmeralda y los dos le dan órdenes a Perla. ¿Qué pasaría si tu esposa o tu señora o así no acatara, o más bien, no tuviera las mismas ideologías que tú, entonces Eduardo recibiera una orden tuya y ella dijera, no, esa orden no, haz esto otro? ¿Qué tendría que hacer Eduardo? Pues, más que nada, tranquilizarse y hablar con la persona que lo contrató. Sí, ¿verdad? O hacerle caso a la persona que lo contrató, o hacerle caso a la persona que le más le convenga, ¿sí? Y este tipo de cosas lo he visto muchísimo en pequeños negocios. Hay un principio que se llama no debe existir duplicidad de mando, ¿sí? Que dos personas le manden a una sola, porque esa persona se puede confundir, ¿sí?
Si les ha pasado alguna vez, felicidades, no se preocupen, es parte de los negocios pequeños, en donde te recibes dos órdenes de dos personas que son órdenes completamente diferentes. Y dicen, no, no hagas esto, haz esto. Y, ¿a cuál le hago caso, no? ¿Sí? Entonces... O también, ¿sí? O también si Eduardo, por ejemplo, él y su mujer son muy de que su opinión cuenta, entonces deben de ponerse de acuerdo para decir bien lo que debe de hacer y no confundir no Eduardo, confundirnos. A no confundir a los tres. Es correcto, pero ojo, una cosa es lo que sucede aquí en la teoría y otra cosa es lo que sucede en la realidad. En la teoría, nosotros vamos y hablamos con los jefes y pónganse de acuerdo. En la realidad estás así como, no quiero que me despidan, mejor no digo nada y veo cómo le hago. Y entonces, al final del camino, sí repercute en el rendimiento, porque Eduardo queda como en dónde hago, o tú, Esmeralda, o tú, Perla, ¿de qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿Sí? Entonces, por Eduardo, y se quedan, ¿qué hago? Normalmente en las organizaciones sucede que me voy con quien más me convenga. Se le llama el síndrome de los papás divorciados. El hijo va a donde más le convenga, pues igual en los empleados. ¿Sí? Entonces se los digo porque ese principio de estructura organizacional básico es algo que en la organización se debe de contemplar. ¿Quién hace qué y quién delega qué? ¿Se puede tener jefatura, dos jefes para un solo empleado? Tal vez sí. Yo no diría que pudiera hacerse, pero una de las poquitas maneras que se pudiera hacer es que uno tenga cierto orden en un tema y el otro de otro tema, pero de alguna manera se tuvieron que dividir el trabajo. No lo recomiendo, pero es la única manera que pudiera hacerse. Muy bien. Entonces, en la organización empiezas a poner quién hace qué. Carácter dinámico porque normalmente la organización evoluciona, aprende y, por supuesto, debería cambiar con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un organigrama es una representación pictográfica, en teoría cambia con las necesidades del entorno, cambia con lo que está sucediendo allá afuera. Si la gente de repente, imagínate que Esmeralda, inicias un negocio de tortas, ¿sí? Inicias un negocio de tortas y de repente tienes a 10 personas, pero de repente tu negocio de tortas vende con tubo, ¿sí? Todo el mundo quiere tus tortas, no sé por qué. Y pues, ¿sabes qué? 10 ya no son suficientes, a lo mejor tengo que evolucionar y contratar otros 2, 3, 4 para poder sacar adelante la chamba. O al revés, si tienes ¿Mandé? Y comprar más producto. Y comprar más producto. A lo mejor tu proveedor ya no te funciona. A lo mejor tienes que buscar otro proveedor diferente, más grande, etcétera, etcétera. O me ha pasado al revés. Gente que piensa que va a vender 10 millones de pesos al mes y resulta ser que se da cuenta en el negocio por la gente que le llega que vende 1 millón de pesos al año. ¿Sí? Y entonces se da cuenta que todo el material o toda la infraestructura y todo el personal que tenía que contratar no era ese, sino tenía que achicarse. Y entonces ese carácter de tener que agrandarte, achicarte, cambiar puestos y todo, lo hace sumamente dinámico. ¿Sí? Entonces es algo que está en constante movimiento. De hecho, esto de la planeación, organización, dirección y control se hace como si estuvieras manejando cada cierto tiempo. ¿Ok? Bueno, carácter humano porque trabajas con personas, eso es otro show. Ya empezar a trabajar con personas es un ente totalmente diferente. Asignación de responsabilidades creo que es súper importante como dentro de las cuestiones es ¿de qué te haces responsable tú, Esmeralda? ¿De qué te haces responsable tú, Juan? ¿De qué te haces responsable Eduardo? Cámaras, ambos, tres. ¿Y qué te haces responsable, Perla? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces... Profe, tengo una duda. ¿Sí? La diapositiva la sube usted a Classroom. Sí. Se llama, está en la misma actividad. Haz de cuenta, la actividad 1 tiene como anexo la diapositiva del día. Y además va a llegar a tu WhatsApp alrededor de las 9, porque tarda un montón en progresar, en que lo cargo y todo eso. Va a llegar a tu WhatsApp, va a llegar un video de YouTube o tal vez 2 de este día. Exactamente, exactamente, con los rostros de cómo hablamos este día.
¿sí? Ay, Espero, profe, me vas a morir de la pena. no te preocupes. Espero no me hagan meme, por cierto, porque ya estoy viendo que están balconeando maestros ahí a nivel nacional de que si dijo algo o algo por el estilo. No se preocupen, háganme meme. Ay, Sí, muy bien. Okidoks. Entonces, regresemos aquí. Dirección, Perla, ¿qué me puedes decir de la dirección? Perla, ¿estás ahí? Sí. Ok, perfecto. ¿Has llevado dirección? ¿Te han dirigido? ¿Has dirigido? Pues no. Yo tengo una idea. ¿Tienes una idea? Cuéntamela. Yo supongo que se refiere hacia dónde quieres que vaya dirigido, ¿no? Por ejemplo, si tu trabajo de aquí a unos años, no sé, quieres tener, bueno, tienes un, tienes un local y dentro de un año tú quieres tener otro. Entonces creo que es la dirección que quieres que lleve tu negocio, ¿no? Ah, más o menos, ya va agarrando más forma, pero todo falta más, mucho más. Ajá, Esmeralda. yo tengo otra. Ujú. Es como el que dijo el compañero Eduardo, pero por ejemplo ahí ya es como tú eres el dueño y tú, bueno, tú que organizar, se podría decir así, quién va a trabajar en este local, quién en otro, y debes de estar checando, bueno, pues es como el líder, se podría decir. Eso, ahí está la palabra clave, liderazgo. ¿Ok? Imagínate que tienes la fiesta del pozole que hemos mencionado hace ratito, y entonces dijiste, va el tío, todo eso, ya organizaste a la gente, y lo que tienes que hacer es alguien que vigile que eso se cumpla. Porque que puedes decir misa, pero oye, a la hora del evento, en este caso aquí, sí, Juan, es completamente presente el tiempo en el que estamos hablando porque es la implementación misma. Es decir, ¿quién va a llevar el liderazgo para hacer esto? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del viaje a Europa, el viaje a París, Francia, es en el momento que ya empiezas a agarrar el vuelo y que empiezas a vigilar que todo suceda como dijiste que iba a suceder. ¿Sí? ¿Sí? O Eduardo, imagínate que prometiste sacar mejores notas en licenciatura. Ah, pues a lo mejor tiene que ver en el momento que ahora sí ya estás en el estudio, decir, ¿cómo tengo que hacer para que esto suceda de verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque una cosa es lo que decimos y prometemos y otra cosa es lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Y entonces esta se dice que es la fase más dinámica porque es la que estás viviendo en estos momentos. ¿Sí? En ese proceso, por ejemplo, si Eduardo te hablabas de cómo despertarte temprano, que es un microproceso administrativo, cómo despertarte temprano para que vengas y te metas a esta clase, ah, perfecto, significa que llegó el momento de la verdad. Se convirtieron las 6:30 de la mañana y empezó a sonar tu alarma, ¿no? ¡Tit, tit, tit! Ah, perfecto. Ahora tengo que hacer todo lo que dije que iba a hacer. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago para que sea el mejor resultado posible? Entonces, aquí en la dirección normalmente existe un liderazgo. Alguien que te lleva, o es lo mejor posible, es alguien que te ayude a todo el equipo o a toda la organización a cumplir esto. Y eso es el término de tu jefe. Si nunca has trabajado en la vida, el término en teoría es de tus papás. ¿Sí? Que han llevado un liderazgo. Imagínate que inclusive el proyecto de tus papás de alguna manera es, ¿cómo hago que esta persona sea una persona de bien? Ah, perfecto. Y empiezan en el proyecto tuyo y el liderazgo es a través de sus órdenes, regaños, lo que tú quieras, toda la historia de vida que tú tienes, ¿cómo han hecho la persona que eres tú ahorita? ¿Sí? Y eso tiene que ver con la dirección y liderazgo que han tenido ellos. Buena, mala, ustedes lo juzgarán. Pero el punto es que siempre, siempre has llevado una dirección y te han dirigido. Siempre. ¿Sí? Llámese en eventos, llámese en planes, llámese en pronósticos. En nivel de empresas, ya ni te digo, existe alguien que es dueño de negocio y que quiere ir hacia un lado y que tú acatas ciertas órdenes de alguien. Ah, perfecto, te han dirigido.
Si tú quieres llegar a algún lado y tú le has mandado a otra persona en algo lo que tú quieras, tú has dirigido. Yo sé que ahorita lo que va a quedar más en dudas es la ansiedad de haber dicho cuántas veces hemos hecho proceso administrativo en toda nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Porque es la idea, es decir, el proceso administrativo lo has llevado en todo momento, en todas situaciones, pero no le hemos puesto esas palabras. Así de fácil. Muy bien. Entonces es comunicar a los miembros de la organización, guiar conductas, ver qué está pasando, porque cuando trabajas en equipos de trabajo y pensando en empresas, no trabajas y no gobiernas solo con tu vida, sino como gobiernas la vida de varias personas. Y entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si de repente Perla fuera la jefa de todos nosotros aquí, a lo mejor ella tiene que lidiar con todos nuestros issues, todos nuestros problemas, ¿no? Decir, ay, híjole, ¿sabes qué? Fernando, o sea, yo, este cuate tiene esta bronca y esta bronca, tendremos que hacer esto, para ver cómo le hace para irnos para tal lado, ¿sí? O, ¿sabes qué? Eduardo hace tal cosa. Oye, ¿qué tendría que hacer para que hacerlo que llegue a su meta y por lo tanto toda la organización llegue a su meta? ¿Sí? Entonces, ese liderazgo de ver por los demás, de ver por todos los miembros de la organización para que todos vayan por una misma línea, o sea, hace dirección. Imagínense esa hormiguita que lleva a todos en una misma línea. ¿Sí? Una hormiguita por sí sola no vale nada, pero con 100,000 hormiguitas, pues ya, oye, creo que estamos hablando de una comunidad de enjambre que te puede hacer bastantes cosas. Así funcionamos los humanos. Por sí solos no podemos. Tenemos que buscar un grupo de personas que vayan en una misma dirección para poder lograr grandes cosas. Que se unan, ¿sí? ¿Perdón? Esmeralda, te escucha cortadito. No. Ah. Está bien todo. Oh, ya. Muy bien. Por último, el control. Ese mentado control. Juan o Perla, coméntenme del control. ¿Qué crees que sea el control? Se utiliza para poder controlar y monitorear algunas situaciones sobre la empresa. Y sobre eso se aprovecha y se hace una evaluación para poder corregir los puntos malos. ¿Qué? ¿Has hecho controles recientemente, Juan? Sí. ¿Cómo cuáles? Anteriormente evaluamos una empresa hace como 15 días para ver si una venta de alimentos sería buena para ella y para nosotros. Ah, ok, por ejemplo. Tomando las medidas. Una empresa, o sea, ¿tú llevaste la consultoría de una empresa o algo similar para saber si te metías en un negocio con comida? Sí. Órale. ¿Qué se puede saber de tus resultados? Valoramos y sí, hay un porcentaje bajo, pero sí hay un porcentaje. Eso nos da a entender que podemos pues tratar de incrementar ese porcentaje poco a poco. Muy bien. Ahí tienes un ejemplo, un bosquejo de control. Ahí, si necesitas, si tenemos chance en algún tiempo y si quisieras compartirlo, me levanto la mano para cualquier cosa, ¿vale? Ok, muchas gracias. Sí, porque parte de lo que hago en incubación es ver controles. Miren, para explicarles el resto. El control, si hablábamos que el planeación y organización tenía que ver un poquito con futuro, con organización decíamos, con dirección teníamos que ver con el tiempo presente. El control puede ser pasado prioritariamente, normalmente, y lo más recomendable es que sea pasado. ¿Sí? Esos controles que se llaman controles posteriores, aunque también existen controles preventivos, ¿sí? Normalmente el control posterior es el más usado y es aquel que revisa que si lo que hiciste te salió o no, ¿sí? En este caso, por ejemplo... ¿Mande? Es como lo que se dijo de las tareas hace rato, que les podemos corregir y todo eso. Ajá, por así decirlo. Imagínate que tienes el objetivo de sacar puro 97, de 97 para arriba. Y de repente en el control te das cuenta, a la hora de que te dieron la nota sacaste 91.
¿Qué significa? Híjole, me faltaron 6, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hice mal? ¿O qué puedo mejorar? ¿Sí? O sacaste 98. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué hice bien para seguirlo haciendo así? Entonces, cuando hablamos de control, definitivamente, por ejemplo, a nivel escolar, hablamos de, por ejemplo, una nota es un control al final del camino. La asistencia que te pongo, que te nombro, a ver, Eduardo, ¿estás? Esmeralda, ¿estás? Juan Rosita, ¿estás? Perla, ¿estás? Cuando digo eso, al final del camino estoy haciendo un control de asistencia, ¿sí? Y lo que estoy tratando de hacer también, o tiene toda una funcionalidad, por ejemplo, a nivel escuela, que te nombren lista, tiene que saber por qué tan comprometidos están las personas que están en el grupo, o qué tanto les va gustando esto, o qué tanto se pueden conectar, o etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que ya tengan cámaras apagadas me asusta un poco, ¿sí? Hablando de mis controles, diría, ¿qué pasa que están con las cámaras apagadas? ¿Es mi conexión o qué está pasando? Prendan las cámaras. ¿Sí? Ok. Esmeralda, Perla, Juan. Ok. Ok. Y entonces, al final del camino, los controles posteriores son esos que te sirven para mejorar. Por ejemplo, Juan, del ejemplo que me acabas de decir tú, del de alimenticio, mi recomendación es que también tuvieras un control de cuántas y de qué tipo de población es la que más te llega, para que sepas a quién vas dirigido prioritariamente, ¿sí? Que sepas, por ejemplo, si a la hora de tener un Facebook, a qué tipo de personas le llegas mejor, ¿sí? Empezar a ver de qué manera tener a tus clientes mayoritarios te va a ayudar mucho para poderles dar una información de mejor calidad. ¿Sí? Yo haría ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que tú me dijiste. O a lo mejor existen votos para negocios o controles para negocios, es decir, ¿sabes qué? ¿Qué tanto estoy vendiendo? Es un presupuesto de ventas. O también a lo mejor ese registro contable que me llevo el contador también puede servirme para saber si me está funcionando o no el negocio. Al final del camino les quiero pasar una frase que hasta quiero que anoten. Malo, voy a poner examen. Es, todo lo que se controla es lo único que se puede mejorar. Si no se controla, no se puede mejorar nada. ¿Sí? Si no existe control, no puedes mejorar nada. Porque no sabes qué está pasando. Entonces, necesitas saber qué está pasando para que suceda bien. ¿Dudas, Eduardo? ¿Dudas, Esmeralda? ¿Dudas, Juan? ¿Dudas, Pablo? No. ¿No? ¿Esmeralda? No. ¿Eduardo? ¿Dónde? No. ¿Perla? Todo bien. Todo bien. Chicos, pongan cámaras. Ahí voy. Y Perla, también quisiera que tuvieras cámara, porfa, en la medida posible. Ok. Chicos, o sea, para la actividad, chicos, para que lo tengan. La actividad del día de hoy, la idea es que a las 9:30 nos conectemos para dar una retroalimentación de qué pusieron o de cómo lo contestarían, ¿exacto? Aunque el tiempo final para entregarlo así, sin excusas ni nada, es hasta las 12 de la noche de este día, ¿sí? Ok, es, ¿cómo has llevado el proceso administrativo en tu trabajo actual o anterior o en la escuela? Significa, si trabajas actualmente, hazlo de cómo has llevado el proceso administrativo en tu trabajo. Si trabajaste anteriormente, en el trabajo anterior, y si nunca has trabajado, en tu escuela o a la hora de estudiar. ¿Vale? Y es una contestación, no sé, Vale. media cuartilla, 3/4 de cuartilla, redacción, clarito, y que nos lo compartas a las 9:30. Muy bien. Chicos, dejo que escriban. Muy bien. Después desayunan, se bañan y todo, y los nuevos, les mando el link 9:28. ¿Les late? Sí. Órale. Está bien. Perfecto. Nos vemos 9:28. Adiós.